Shalom Alejem, que la paz sea con todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a otra presentación de las Escrituras. Hoy vamos a continuar con una primera parte, para decir así. En el Shabbat pasado hemos tenido un tema muy hermoso de Isaías 49, donde hemos visto que Elohim de Israel pues puso su propia vida como juramento, ¿no? Como promesa. Por eso llamé a aquel tema una promesa. ¿Por qué? Porque el Elohim viviente garantizó con su propia vida a favor del bienestar de la descendencia de Jacob, que él escogió entre todas las naciones como su pueblo, como su hijo primogénito. Pero bueno, para ser beneficiarios de una promesa, una persona pues tiene que estar o situarse en el contexto de beneficiario. Por desgracia, ya que la mayoría somos conocedores de las Escrituras, y los que no conocen las Escrituras, pues pueden leerla y ver que el pueblo de Israel mucho tiempo fue rebelde y por lo tanto, como no respetó la Torá, no respetaron las instrucciones, los reglamentos, los mandamientos de su propio Elohim, al final fueron castigados, echados fuera de la tierra, propia tierra de Israel, para vagar entre las naciones, así adorar hasta que se van a cansar de Elohim ajenos, mitos deificados, para que nunca más repita esta historia. Uno a veces aprende a través del sufrimiento, del padecimiento, de hacerse daño a sí mismo, aprende la lección. La Torá fue diseñada, las Escrituras nos revela un plan que Elohim tuvo previsto para que el ser humano no sufra. Pero como hay el libre albedrío, pues la gente misma elige escuchar o no escuchar. Por lo tanto, la mayoría del pueblo de Israel, como pueden leer en Romanos 11, por ejemplo, las ramas naturales, los 12 tribus de Jacob, de Israel, fueron rotas, ¿no? Desarraigadas de su lugar. Y el mismo contexto profético nos presenta que serán reinjertadas porque están en su derecho. Es lo que hizo la obra redentora de Yeshua HaMashiach, dar el derecho de esta descendencia volver a sus raíces, reentrar en la alianza. Por esta razón, para ser beneficiarios de esta promesa, una persona tiene que despertar, venirse en razón y reconocer el estado, la situación, por dónde iba, por dónde desambuló y por qué causa. Conociendo la historia o tener en cuenta lo sucedido, se disponga, para decir así, a recibir esta buena palabra, esta palabra de bendición que le tuvimos el Shabbat pasado. Hoy vamos a hablar sobre el inicio de una obra que le llamamos el despertar, y de cierta manera sería la primera parte, porque todo inicia con Génesis, ¿no? Con un Aleph. La restauración tiene el propósito de situarnos en un estado, nos dirige hacia un estado final donde está la bendición, ¿no? Esta promesa de bendición donde Elohim mismo nos garantiza con su propia vida que vamos a llegar allá. Pero para entender este final, es bueno siempre conocer la película desde el principio, ¿no? En este caso, ver el momento de nuestro despertar. Pues las Escrituras nos presentan que siempre hay un tipo y un antitipo. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Dice también en el Tanaj, lo que sucede ya pasó y lo que pasa ya sucedió. Por lo tanto, para entender mejor el presente, siempre es bueno volver al pasado para observando el pasado y viendo la manera como Elohim de Israel los condujo en el pasado a nuestros padres, a nuestro pueblo, entendamos la obra que Él hará con nosotros. En cierta manera, del mismo modo como Abraham fue sacado de su tierra y de su parentela, también nosotros somos invitados a salir, ¿vale? Para ir en el lugar donde Elohim nos indica. Por eso
antes de que Abraham salga de su tierra, de su parentela, en el lugar que Elohim le enseñó, tuvo que tener un despertar, un momento inicial. En ese sentido, dado que nosotros fuimos esparcidos entre las naciones desde la casa de Efraín, el reino del norte de Israel, que se dividió desde hace unos 2800 años, las escrituras presentan a este pueblo como enterrado en el polvo de la tierra. ¿No? Es un lenguaje metafórico, ¿no? Un lenguaje típico hebreo que es usado a través de metáforas y poesía, alegorías, para reflejar, para indicar una cierta realidad. Del mismo modo como un muerto está enterrado en el polvo, en la tierra, así se ha comparado la descendencia del reino del norte. A causa de la transgresión, de la rebeldía en contra la Torá, contra el Elohim de Israel, fueron esparcidos entre las naciones y la memoria de esa descendencia ha desaparecido. Las evidencias no, las profecías no, pero en el mundo el concepto de una descendencia de los 12 tribus de Isahar, de Manasés, de Gad, de Asher, de Neftalí, ¿no? Ya en general el mundo no sabe, solamente ve el judaísmo, y en el judaísmo piensa que este es el pueblo de Israel. Pero ellos solo son un remanente, un pequeño grupo de una totalidad. Y el propio lenguaje hebreo pues presenta de esta manera como enterrado en el fondo del mar, en otro sentido, donde fueron esparcida la descendencia a los tribus de Israel. El polvo de la tierra, como un muerto, ya se olvida su memoria, como las escrituras nos presentan. También del mismo modo, ni él sabe lo que sucede, un muerto no sabe lo que sucede en la tierra de los vivos, en la tierra de los vivos, pues del mismo modo, esta descendencia pues perdió su origen, su historia, por mucho tiempo, dice en el libro de Osea, mi pueblo estará sin rey, es decir, no tendrá un dirigente, no tendrá Elohim, al Melech de Israel, no tendrán a Yeshua como su rey, no tendrán dirigentes, no tendrá sacerdotes, ¿no? Ni pilares de cultos, todos los raíces de su propio credo, pues de su propia descendencia, estarán sin ella como un muerto que no tiene conocimiento de nada. Por lo tanto, está completamente sumergido como en el fondo del mar, como ahogado, como muerto también. En el Tanaj, pues en el propio lenguaje hebreo se presenta que las naciones, la multitud de pueblos, de idiomas, se compara como las muchas aguas. ¿Vale? Por lo tanto, hablando en ese sentido que el pueblo de Israel ha sido enterrado en las muchas aguas, es esparcido entre las naciones, entre los pueblos del mundo, hasta que la identidad, las muchas aguas, pues taparon por completo esta descendencia, ya no se ve más. Aquí les abro una breve paréntesis. Cuando Yehoshua cruzó el Jordán, Josué, como está conocido dentro de las ediciones en español de la Biblia, cuando Josué cruzó el Jordán después de Moisés con toda la descendencia, la segunda generación, para decir así, de los hebreos, para entrar en Canaán, antes de cruzar el Jordán, hubo un mandamiento del fondo del río, ¿vale? Un río desbordado en su época de primavera, mandó que se saquen 12 piedras, cada piedra una piedra para una tribu, ¿no? Esas fueron llevadas al otro lado. Es aquí un tipo, un símbolo, una profecía, para decirlo así, sobre lo que está sucediendo desde hace unas decenas de años hasta la fecha. Está sucediendo exactamente este suceso, ¿no? El despertar, el origen de una resurrección, como está en Ezequiel 37, para los que conocen mejor las escrituras, las profecías, donde todo Israel, todo el reino del norte, todo Israel, Efraín, está comparado con una valle de huesos muertos, sin espíritu, sin aliento de vida. Por lo tanto, despertar del polvo de la tierra, como aparece en Daniel 12, o de estos huesos muertos, o que están enterrados prácticamente, entre las naciones o en el fondo de las aguas, en las muchas aguas, este despertar
es justamente lo que nosotros vivimos. Y muchos encuentran escucha, ¿no? En su alma, en su interior, este llamado, ese sentir, sal del medio de ello, pueblo mío. ¿Salir dónde? Pues obviamente hacia el rebaño que Yeshua nos presenta, que en Juan 10, ¿no? El que es el buen pastor, tienen ovejas en otros rediles y los traerá aquí. Y en el Tanaj pues, se presenta que el redil del Elohim de Israel es Sión, o Sión es otro nombre metafórico para Jerusalén, para Jerusalén, como madre de todo el pueblo, toda la descendencia de los 12 tribus de Israel. Es allá el redil, la raíz de nuestra fe, de nuestro fundamento, de nuestra creencia hebrea. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el despertar. Y prácticamente vamos a tratar dos temas que son importantes, dos puntitos. Uno, vamos a hablar sobre carros y caballos, en ese sentido de Egipto, para localizar una cita concreta, los carros y los caballos de Egipto. Y luego sobre un pozo antiguo, sobre aguas vivas. ¿Vale? Dos temas que espero alcanzar en esta ocasión sobre el despertar. Vamos a tener una segunda parte, ya que en el camino, una vez que una persona pues despierta, pues necesita recibir buenos consejos, necesita estar bien encaminada. ¿Va? Así que en la siguiente parte en el próximo Shabbat, vamos a hablar sobre el consejo. Y obviamente, cuando hay el despertar, un buen consejo, hay la bendición de recibir una poderosa promesa, pero nosotros hemos empezado al revés. Hemos hablado primeramente de la promesa, hoy vamos a hablar sobre el despertar, sobre el inicio de nuestro despertar espiritualmente, en ese sentido, de resurrección, revivir, el retorno a nuestras raíces, este principio. Y luego en la siguiente tema vamos a hablar sobre un consejo que Elohim de Israel nos da por una buena razón. ¿Por qué vamos a hablar sobre carros y caballos? ¿Vale? Entiendan que es una metáfora, ¿no? Es una metáfora con un propósito de ir a la Torah, es decir, ir en el Tanaj, para entender lo que Elohim nos manda al momento de despertarnos, qué es lo que no tenemos que hacer, ¿vale? Porque muchas veces por ejemplo, cuando Abraham fue invitado, sal de la casa de tu parentela, pues el consejo obviamente, vete a la tierra que yo te mostraré. Por lo tanto, si has salido, uno no tiene que volver en la misma casa, en la misma tierra. Si Elohim de Israel envió como castigo a su pueblo en Babilonia, pues desde Babilonia lo invitó a salir del medio de Babilonia y volver a sus raíces. Obviamente, uno no tiene que quedarse en Babilonia en la confusión, porque Elohim te llama a salir fuera, a purificarte de esta confusión. No hay que volver a la misma, no hay que comer en el mismo lugar. Si Elohim en la palabra del hijo pródigo te invita, primeramente te manda un despertar, te hace venir en razón y te das cuenta, en la casa de mi padre hay alimento de sobra. ¿Qué estoy yo haciendo en este lugar, en esta granja, dando de comer un alimento a los cerdos que ni siquiera yo no lo puedo comer? Y emprende el camino de regreso, obviamente no tiene que volver a la misma granja de donde Elohim lo sacó. Uno no tiene que volver a lo que el cerdo vomitó, ¿no? Es decir, no tiene que volver a las mismas cosas, las mismas prácticas antiguas, la misma fuente de donde antes se alimentaba. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 y 16, vamos a leer. Si después de haber entrado en la tierra que Adonai, tu Elohim te ha asignado, ¿vale? Entendamos que
leemos el Tanaj para entender un presente, ¿vale? Leemos el pasado para encaminarnos en el presente. ¿Por qué razón lo leemos? Para ver, para viendo cómo Elohim actuó con ellos, los dirigió, los enseñó y qué propósito tenían que ellos con el pueblo de nuestros padres en el pasado. Entendamos que Él no cambia de padecer, por lo tanto, su deseo, su propósito, su final sigue siendo el mismo. Él no cambia el destino. Tiene un buen destino preparado para nosotros. El destino no se logró, el propósito de Elohim, porque el pueblo en su libertad eligió mal, no obedecer. ¿Vale? Es lo que sucede. Y por eso nosotros sufrimos consecuencia de las elecciones de nuestros padres. Por eso estamos esparcidos. Ahora estamos invitados a salir. Y Elohim dice, de la misma manera, pues sacaré a mi pueblo del norte, del sur, del este, del oeste, del Egipto, de Babilonia, de todas partes, por donde los esparció, en el fondo del mar, en el polvo de la tierra, les llamará de regreso, les hará despertar en esta conciencia y en esta necesidad de volver a sus orígenes, y los traeré en la tierra prometida, es decir, vamos a andar por este mismo camino. El caso es que nosotros tenemos que aprender de lo que Elohim mandó a nuestros padres y aprender no cometer el mismo error que nuestros padres cometieron. Porque si vamos a andar en el mismo camino, vamos a repetir la historia de la misma manera, pues no aprendemos de los errores del pasado. Por lo tanto, el que no aprende, dice la sabiduría, el que no aprende del pasado es destinado a repetir la historia. Por lo tanto, vamos a sufrir la misma consecuencia. Y sabemos que la generación que salió de Egipto pereció en el desierto, y la generación que no obedeció las instrucciones de Elohim más tarde sufrieron los castigos. Y nosotros volvemos a este despertar, a este inicio, y estamos justamente en este momento para aprender no a andar en los malos caminos de nuestros padres, ¿vale? Así que vamos a buscar en este propósito, hoy en este día, conocer la historia del pasado, leer el pasado para entender lo que en el pasado se nos habla sobre nuestro tiempo, y así encaminarnos, ubicarnos consciente e inteligente, elegir la parte buena para no repetir o para no sufrir el mismo destino. Así que Elohim nos da la instrucción. Si después de haber entrado en la tierra que Adonai, tu Elohim, te ha asignado, y de haber tomado posesión de ella y haberte establecido en ella, tú decides, ojo, que no es lo que Elohim desea, porque Elohim ya tiene bien su camino, pero así está el ser humano y tiene libertad de elegir. Elohim, recordamos que le puso por delante el bien y el mal, la bendición y la maldición, y le dijo, elige el bien camino, pero dejó al hombre que elija. Así que nos dice Deuteronomio 17:14, si tú decides, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones a mi alrededor. ¿Qué estás diciendo aquí? Es una profecía, porque Elohim sabría que eso habrá de pasar. Por eso, cuando se escribió la Torá, el libro que Moisés escribió, se le mandó a los levitas situar este libro de la Torá delante del arca de la alianza para que sirva como testimonio en nuestra contra. ¿Por qué? Porque Moisés en Deuteronomio 31 presentó, sé que después de mi muerte, su duro servicio, su alma mal, pues hará en contra de la voluntad de Elohim, en contra de lo que decís, de lo que pretendéis que vais a obedecer, y se van a revelar. Por lo tanto, este libro servirá como testimonio en vuestra contra. Así que si tú decides, pondré un rey sobre mí, como todas las demás naciones a mi alrededor, versículo 15, serás libre de establecer un rey sobre ti. Elohim no te obliga, pero no te quitará el sufrimiento, ¿no? Ya en los días de Samuel, cuando eligieron a Saúl, Elohim mandó al pueblo una palabra, una advertencia. Tengan en cuenta, que sepan que el rey se apoderará. Ya no tendrás tu libertad. Tomará a tu hijo, a tu hija, y se apoderará de ellos. Serás libre de establecer un rey sobre ti, uno escogido por Adonai tu Elohim.
asegúrate de poner como rey sobre ti a uno de tu propio pueblo. No debes poner sobre ti a un extranjero, como fue el caso de Herodes, que no era idumeo, no era hebreo, en los días de Yeshua. Uno que no sea tu compatriota. ¿Por qué razón? Porque hay una Torá para los que están dentro, y este libro tenía que recibirlo una descendencia de la casa de Israel, una persona que iba a reinar. Era una Torá para el levita y para el rey. Tenía que tener una copia. Además, para este rey, él no deberá adquirir muchos caballos, ni enviar gente a Egipto para aumentar su caballería, pues Adonai les ha advertido, y entiendan, porque estas palabras le hablan a ustedes hoy, a los que escuchan, y el que tiene oído, que escuche y que entienda, pues Adonai les ha advertido, no debes volver otra vez por este camino. ¿Vale? Entonces hay una instrucción bien clara. Elohim te da una Torá, tiene buenos planes para ti, pero te deja libertad. Si tú quieres elegir ser como las demás naciones y tener un rey sobre ti, pues puedes hacerlo. Pero por lo menos que sea del medio de tu pueblo, ¿vale? Que no ponga sobre ti una autoridad, un pastor que sirve a la iglesia bautista, por ejemplo. Que no ponga sobre ti un rey, una persona de autoridad que sea de Islam, o sea de algún otro ismo de donde tú, Elohim, te ha sacado fuera de Israel. ¿Ah? Después de haber entrado de la tierra, es decir, después de que tú has salido de allá y estás encaminado hacia la tierra prometida, bueno, todavía no hemos entrado, pero seguimos como parte de esta misma descendencia hebrea. Dentro de la misma alianza de Sinaí, no estamos en la nueva alianza. Ojo, con la gente que está confundida con la nueva alianza. Estamos en la misma alianza de Sinaí. Estamos dentro del mismo pueblo descendiente que salió de Egipto. Y aquí estamos aprendiendo una nueva generación tratando de no repetir la historia. Pues nuestro Elohim nos dio la advertencia, no debes volver otra vez por este camino, es decir, yo no tengo que volver de ningún modo, en ninguna circunstancia, regresar en la iglesia de donde Elohim me sacó para tratar de aprender de la sabiduría, del caballo, del ejército, del jinete, de la estrategia que tiene en el lugar de donde Elohim me sacó. Él me advirtió, no debes volver otra vez por este camino. Si Elohim te llama a salir del medio del ismo, del talmudismo, por ejemplo, ¿no? De esta filosofía, de este corriente cultural religioso humano que está dentro del judaísmo, si te llama a salir fuera del misticismo, espiritualismo, con la confusión y las interpretaciones humanas, para volver a tu raíz, a volver a esta tierra que Adonai te ha asignado, que es Torah. Ese es el fundamento, la tierra buena de donde nosotros tenemos que sacar las raíces de nuestra enseñanza. Si Elohim me llamó fuera, no debes volver por este camino. Isaías 31, versículo 1-3. Hay de los que bajan a Egipto por ayuda, comprendan, a los lugares de donde Elohim te sacó. En este caso, en el tipo, pues el pueblo de Israel que fue sacado fuera de Egipto, no tenía que volver otra vez a Egipto para buscar ayuda. ¿Acaso no era el propio Elohim de Israel el que tenía que darle la salvación, la ayuda necesaria? Dice, hay de los que bajan a Egipto, es decir, hay de los que no respetan la palabra de Adonai y vuelven otra vez por el camino por cual Elohim les advirtió, no volved, no regresad por este camino. Hay de los que bajan, ¿hay una bendición para volver de donde Elohim te sacó? No, hay. Hay de los que bajan a Egipto por ayuda. En la caballería se apoyan,
¿En quién se apoya? ¿En Elohim? No, en la caballería, es decir, en los títulos, en los nombres. Oh, aquí está el caballero, el señor, doctor en teología, el rabino que tiene una diploma, el roej que tiene aquí un certificado de que estudió en una yeshiva judía y aprendió ciertas palabras en hebreo, y aquí enseña raíces, muchas raíces hebreas. Vamos a hablar sobre eso en la segunda parte. Hay de los que vuelven a Egipto por ayuda. En la caballería se apoyan y fían en los carros porque abundan y en los jinetes porque son muchos, ¿no? Como algunos hablan de sus congregaciones. Se confía, oh, si aquí hay muchas personas, significa que eso tienen, hay abundancia, tienen la verdad y están buenos. Y así se confían en los dirigentes y en personas. Mas no han puesto su mirada en el Santo de Israel. No buscan a Adonai. Versículo 2. Pero también Él es sabio, es decir, Elohim es sabio. Hará venir el mal, es decir, los pondrá a prueba. Y no retirará su palabra. Ojo, que Elohim dio una advertencia en Deuteronomio 17, 14, 16. Dio una advertencia, no debes volver otra vez por este camino. Pero como deja al hombre libre, deja uno que siga libre en su elección, y hay quien pues se apoyan, vuelven, buscan el apoyo en la caballería, en los carros, en los jinetes, pensando que son muchos. Pues Elohim aquí está mandando un juicio, probar a los moradores que están ahí en la tierra, en la noche de Jacob, y donde probará a cada uno, a todos por igual, a cada uno de nosotros. Hará venir el mal y no retirará su palabra. No, hay una palabra de bendición para la nación, ya lo hemos visto, pero individualmente, aquí habla de los que bajan, de las personas que en lugar de aferrar sus raíces en Elohim, en Adonai, en el Santo de Israel, en su palabra, pues busca apoyo en el título de una persona, se oculta tras lo que pretende uno y el otro dentro de una yeshiva, una congregación. Elohim probará, mandará, hará venir el mal, no retirará esta palabra, es cierta. Se levantará contra la casa de los malhechores. ¿Por qué uno es malhechor? Ahora una otra presentación sobre Mateo 7 que vamos a hablar sobre eso. Y contra la ayuda de los que obran la iniquidad. ¿Qué es ser malhechor y obrar la iniquidad? Pues no tener en cuenta lo que Elohim advirtió. No debes volver otra vez por este camino para fiarte de los carros, de los caballos, de los títulos, de lo que pretende uno y otro. Vuelve al Tanaj. Esa es la raíz de nuestra fe. Versículo 3, Isaías 31 dice, en cuanto a Egipto, es humano, no divino. ¿Vale? No importa en qué rabino, en qué congregación, en qué persona ustedes miran. Maldito dice el hombre que confía en el hombre, el que se apoya en el brazo de carne. Bendito es el que se aferra a Elohim, dice el mismo contexto en el Tanaj. En cuanto a Egipto, es humano, no divino. Y sus caballos, es decir, todo lo que puede tener un ismo, el que sea, mesianismo, judaísmo, cristianismo, espiritismo, y sus caballos carne y no espíritu. Adonai extenderá su mano, tropezará el ayudador y caerá el ayudado, y todos a una perecerán. Ojo, cuando una persona pues vuelve a aferrarse tanto a otro ser humano, a una institución, a una organización, a una congregación, en lugar de apoyarse en su Elohim, seguir al Cordero por donde Él quiere llevarlos, en el Santo de Israel, en su palabra, y no salir, y no confiar en lo que habla un hombre, sino probarlo siempre, pues Elohim aquí manda pruebas, manda evidencias, manda contextos para poner a prueba el fundamento de la fe de esta persona.
hará incluso tropezar al ayudador. ¿Qué significa eso? Pues muy bien, una persona que ustedes lo tiene como con mucho respeto y piensa porque tiene 30 y tantos miles de seguidores dentro de un YouTube, en su congregación, pues hay cientos de personas mesiánicos o judíos, lo que sean, tiene que ser algo importante, pues le mandará un sueño, por ejemplo, una visión, y hará tropezar al ayudador, porque está escrito, ¿no?, que Elohim puede mandar un sueño que no esté no sirva para bendición, sino tiene el propósito de probar, para ver la fidelidad del pueblo, si se aferra a las escrituras, a la Torá, o sigue al hombre por el sueño que lo está compartiendo, por la visión que tuvo, por el mensaje, por la palabra. Y muchas personas, muchas en este mundo, por lo menos yo conozco bastante personas que yo los respeto por lo que conocen, por su conocimiento de las escrituras, son personas bien calificadas. La gente los siguen y Elohim no les deja hasta cierta luz. Andan en oscuridad, respetan un cierto punto de creencia. Por ejemplo, quien es Mashiach, que es una mera criatura y no sabe que una criatura no puede salvarte. Toda confianza en una criatura no puede salvarte de ningún modo. Pero aún así, una persona puede ser sinceramente engañada y Elohim no le da la luz necesaria para que la gente que se aferra a otras personas tropiecen y caen. ¿Por qué? Porque la gente, somos llamados a buscar al Elohim de Israel, a aferrarnos a él, no a aferrarnos al ser humano. No somos llamados para que dependamos del ser humano. No somos llamados para tener en cuenta absolutamente todo lo que un ser humano puede compartir, por lo mucho que está confirmado que habla de las escrituras, sino que siempre hay que probar, poner en tela de juicio, ir a las escrituras, tener la actitud de los Yehudim de Berea, investigar, a ver si lo que está diciendo los sueños que tuvo, la visión que tuvo, la palabra que él nos habló de las escrituras, la cita que él citó, es o no es de las escrituras, está o no está en el Tanaj, tiene el respaldo sobre los profetas o es una interpretación del ser humano que lo eleva como si fuera palabra de Elohim, porque en 99 de los casos el Ruach de Elohim habló por medio de él. No, es el problema que Elohim aquí nos trata de enseñar. En cuanto a Egipto, sea quien sea que llame, que el nombre le puede poner a Egipto. Puede decir, en cuanto a Daniel Udraika, que es su servidor, es humano, no es divino. Sus caballos, y mis caballos, es decir, mis facultades, mi potencial, mi poder, es carne. No es el Ruach. El Ruach, cuando estas facultades sirven al Elohim de Israel, el Ruach cumple su palabra transmitiendo un buen mensaje. Pero cuando las personas llegan a mirar el cuerpo, el embalaje, el servidor, en lugar de coger el mensaje, coger las escrituras y comerla, aprender de ella y comprobarla que está así, entonces Elohim pues puede permitir que venga algún engaño, algún error, algún fallo, y sea que nunca eso ocurra, para probarle a ustedes y hacer caer al ayudado, dice. Y hay que al final, si uno no vela sobre sus mismos caminos, todos a una perecerán. Obviamente, una vez salvo, para siempre salvo, no existe dentro de las escrituras. Porque puede perder su vida, el que es un servidor de Elohim. Y puede perder la vida el que escucha al servidor de Elohim, ¿no? Hay que buscar siempre aferrarnos a las escrituras, aprender, no repetir la historia del pasado, no mirar al hombre, no mirar, decir, el barro, el vaso, no mirar el templo, sino lo que hay dentro del templo.
Recuerden el Brit Hadashah cuando la persona decía, oh, ¿qué es más grande, el templo o la moneda, el oro que hay dentro del templo? No, es más grande la ofrenda que se hay dentro. Las dos monedas de la viuda, de la pobre, esta mujer anciana, vale más que todo el templo. Las dos monedas para Elohim, el templo es importante, pero no tanto que la ofrenda de grato olor del sacrificio de esta mujer. De las dos moneditas que ella ofrendó a Elohim con toda su alma, de todo lo que tenía, toda su pobreza. Como Miriam, que rompió el vaso de alabastro, es un salario, la ganancia, el precio de este vaso, de este frasco, creo que si no me equivoco, de 3 años de trabajo. Lo rompió como ofrenda sobre Elohim. Y Judas, que tenía la bolsa, ¿no? Aquí la hacienda, dice, oh, cómo se ha derretido, cuánto dinero he perdido. No es importante el precio pagado, sino la ofrenda que se hace. ¿Vale? Hay algunas personas que por aquí les escucho hablando, que yo tengo una Torah que es santa, que es buena. No, la Torah es un papel y es tinta y se le adorna. El contenido de la Torah no tiene que estar en un rollo, un armario, a respeto, sino dentro del alma. Hoy se repite la misma historia como en el pasado. Y la gente guarda una festividad, Shimchat Torah, el baile de la fiesta, de la alegría de la Torah, bailando con ella en sus manos, cuando tiene que tenerlo dentro de sus almas. Y Yeshua vendrá en el día de juicio y preguntará, ¿qué es más grande? La Torah que tú tienes en tus brazos, en tu armario, en una yeshiva, en una kehila, en una congregación, en tu casa, o la palabra de la Torah que está dentro y viva dentro de tu persona. ¿Dónde mira Elohim? ¿Vale? Comprendan el orden de los valores de Elohim. En cuanto a Egipto, es decir, la Torah, el libro, el embalaje, es una obra humana, no es divino. El adorno, la autoridad del título, el hilo de oro, que hay esos caballos, no son espíritu, son letra. Y Pablo dice bien, la letra mata en sí misma. El ruaj está el que da vida, es decir, la palabra contenida dentro del rollo de la Torah, lo que las personas que están dentro del templo, dentro de una yeshiva, ¿no? Es aquí donde Elohim mira, no en el exterior, sino dentro de lo que hay dentro del alma. Es allá donde nosotros tenemos que mirar lo que es donde está el ruaj. Elohim dice en versículo 13, 31, extenderá su mano, hará tropezar al ayudador. ¿Por qué? No porque quizás el ayudador, es decir, el servidor, se recupera mañana, pero la persona que lo miran tropezará a causa del tropiezo del otro. ¿Por qué? No porque ha sido un mal ejemplo, sino porque el ayudador, es decir, la persona que mira hacia un servidor de Elohim, no aprendió edificarse sobre Yeshua, sobre el Mashiach, quien es la roca de Israel, el santo de Israel. Cuando no se edifica sobre él, sino sobre el hombre, el que mira al hombre tropezará. En el día cuando él hará venir el mal, dice bien en Isaías 31, versículo 2, y no retirará su palabra. Ojo, eso pasó, lo leemos, y tenemos que tener en cuenta porque nos pasará. Bueno, va a ser que esta parte la vamos a dividir en dos para no alargarlo demasiado. Pero nos queda una cita más todavía, Salmo 20, versículos 7 y 9. Unos cuentan con carros, otros con caballos, mas nosotros contamos con el nombre de Adonai, nuestro Elohim. Aquí es donde se hace diferencia entre los que no tienen en cuenta la advertencia de Adonai en la Torah, en Deuteronomio 17, porque Adonai advirtió, no debes volver otra vez por este camino. En Isaías 31 hemos visto que hay de los que vuelven a Egipto para buscar ayuda. Es decir, quien se
busca ayuda, en lugar de buscar ayuda en Elohim, busca en el hombre. Y mira y sustituye al hombre con el Mashiach. Y por desgracia, muchas personas, líderes, dirigentes dentro de muchas congregaciones, se sitúan, ocupan el lugar del Ruach HaKadosh, sustituyen la obra del Mashiach y se ponen en lugar del Mashiach cuando aceptan que la gente los mire, la gente les dé respeto, mérito, autoridad, título. Y bueno, recuerden el caso de Herodes, cuando el pueblo decía voz de Dios, bueno, voz de Elohim, está en hebreo la palabra, aunque se mal traduce con Dios en el Nuevo Testamento, que muchos leen así, voz de Elohim. Él se sintió bien, en lugar de decir no, como dicen los malachim. Hay dos casos en Apocalipsis. Juan y Pedro también, cuando estaba encarcelado, se le presentó un malach, un ángel, un mensajero de parte del cielo, un ser espiritual que no probó el pecado, son inocentes en cuanto a su relación con Elohim. A diferencia de nosotros, el ser humano doblegó la rodilla. Pedro y Juan se arrodillaron ante estos gloriosos ángeles. ¿Recuerdan lo que dijeron? Levántate, a Elohim adore, no a mí, porque yo soy un servidor más. Pero por desgracia, la gente no aprende de esos casos. Entonces, muchos dirigentes, sin pedirlo de una forma así directa, se sitúan en un lugar de honor que corresponde a Elohim y acepta que la gente le llame profeta, rabino, es decir, como decir una persona, tienes gran capacidad de conocimiento de las escrituras. Ay, Roé, mi pastor. No sé las escrituras, que Tanaj, Torah significa instructor o maestro, y esto, como según Malaquías 4:4, es una herencia para los 12 tribus de Israel por igual, la descendencia de todos, para nosotros. Todos tenemos este alcance. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice en el Tanaj. ¿Por qué perece el pueblo por falta de conocimiento cuando se le dispuso todo el conocimiento? La suma de tu palabra es la verdad, se le puso por delante. ¿Por qué perece el pueblo? Porque van buscando aguas en una fuente engrietada, en una fuente envenenada, es decir, busca en un ser humano que es carne, que no es divino, que es humano y puede fracasar, puede tener un mal entendimiento, puede guiar mal a veces, ¿no? Entonces la gente tiene que buscar la fuente de agua viva, que es la Torah, y tiene que regresar al Elohim y aprovechar, sí, dar respeto, dar mérito a la persona que sirven. Eso es otro asunto, porque Elohim también dejó dirigentes responsables en cargos dentro de sus congregaciones. Y estas personas sí se merecen su respeto por el esfuerzo que lo está haciendo para servir, porque no tienen obligación de servir. Están libres como todos los demás, servir o no. Pero como se dispone, entonces es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Apreciar esta disponibilidad y aprovecharla, ¿no? Al mismo tiempo. Pero no darle más mérito de lo que le corresponde, porque poquito a poquito una persona llega a considerar o confiar en él como en caballos, como en carros de guerra. Y eso no es bueno, confiar, ¿no?, en la persona, porque no sabe si mañana la misma persona puede tropezar. Ojo que en esta profecía de Daniel, de Apocalipsis 12, dice, el dragón tiraba la tercera parte con su cola, pues arrasó a la tierra la tercera parte de las estrellas. Las estrellas son un símbolo del pueblo de Israel y son un símbolo para los dirigentes de Israel también. Así que hay posibilidad de que haya tanto el ayudador como el ayudado, hay posibilidad de que caigan juntos. Por eso es bueno que aprendemos a depender de Elohim. Unos cuentan con carros, otros con caballos.
Mas nosotros tenemos que contamos con el nombre de Adonai, de nuestro Elohim. Versículo 8, Salmo 20. Ellos caen y quedan postrados, mas nosotros estamos firmes y bien parados. ¿Cuándo? Cuando contamos con el nombre de Elohim, cuando nos aferramos a las Escrituras. El que me ama guarda mi palabra, ¿no? Versículo 9, el último versículo. Adonai da la victoria al rey. Que nos responda cuando lo llamemos. Pues amén. Que así sea. En primer lugar, para que nosotros nos dispongamos a contar con el nombre de Adonai. Si estamos invitados a despertar, y hoy hemos aprendido que hay caballos y hay carros, los hay, y nosotros hemos recibido la advertencia de no regresar a Egipto, de no volver a hacer como antes actuábamos, para no repetir el mismo destino, para no depender del ser humano y perecer. Recordamos que en el Tanaj muchas veces se presenta cuando el rey obedecía la Torá, el pueblo también obedecía. Cuando el rey no adoraba al Elohim de Israel, no respetaba la Torá, el pueblo también falló. Dio la espalda a Elohim, edificó altares, Asher, y bajo todo el árbol frondoso adoró a dioses, a Elohim, a mitos deificados ajenos. Por lo tanto, estamos invitados a este despertar y invitados a no repetir la historia. Si queremos tener la bendición para que podamos estar firmes y bien parados, es decir, edificados sobre el Santo de Israel, hay que buscar a Adonai, edificar sobre él, conocer quién es, conocer su palabra. Y es aquí donde vamos a tener la victoria, porque Él quiere que todos seamos reyes y sacerdotes, y sea que Él nos responda, y Él nos va a responder, cuando nosotros vamos a seguir por esos requisitos, ¿no? Cuando nosotros vamos a tratar de conocer a Él y edificarnos sobre su palabra, obviamente que va a responder cuando nosotros los llamemos y nos va a dar la bendición, nos va a dar la victoria. Bueno, porque ya nos hemos adelantado mucho, hemos estado demasiado en estas 3 citas. Vamos a dividir este tema en 2 partes y vamos a hablar sobre un pozo antiguo sobre aguas vivas. Es continuación, ¿vale? No serán 2 partes independientes, son continuación de este mismo tema. Es importante tener en cuenta la segunda parte porque es una sucesión de eventos, ¿vale? Tenemos una buena advertencia aquí y también una buena enseñanza en cuanto a este pozo antiguo, a estas aguas vivas. Bueno, me despido de ustedes, espero que tengan bendición, que estén atentos y que presten atención a la siguiente parte. Sea que el Elohim, el Redentor de Israel y Yeshua, les bendiga grandemente con su Ruach y que les ayude a hacer de él su fortaleza y de su palabra vuestra bendición. Shalom.